Hola, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando a este segundo encuentro que hemos dado en llamar Entre Cronopios, un encuentro con escritores formoseños y con un moderador ocasional. Vamos a compartir textos, vamos a participar de una breve charla también con cada uno de ellos. En cada encuentro invitamos, como les decía, a un moderador ocasional. En el día de hoy contamos con la presencia del escritor, docente e investigador Juan Páez, que va a hacer las veces de moderador y va a charlar con los escritores invitados en el día de hoy. Contamos con la presencia de Miriam Álvarez, de Clorinda, también con la presencia de Luis Medina Lazar y con la presencia de Julieta Castañeda. Buenas noches, Juan, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Primero agradecerte por la invitación, felicitarte por este espacio. Me parece que es un espacio que contribuye a la difusión de los autores de la provincia, sobre todo en un contexto como este, en el cual las plataformas como las que utilizamos hoy nos permiten llegar a todas las personas que estén interesadas en conocer más sobre la lectura en Formosa. Así que agradecido por la invitación y por el espacio. Un placer. Y bueno, podríamos comenzar esta conversación de podamos acerca de este escritor, dos escritoras que tenemos invitados esta noche. Y voy a comenzar presentando a Ana Álvarez, o bien advertidas recién. Nació en Buenos Aires en el 57, pero hace años vive en Clorinda, en Formosa, frontera en la frontera. Es bibliotecaria nacional y ejerció la profesión en el campo de la promoción de la lectura y, bueno, se jubiló hace un tiempo. Escribe poesía y narrativa y, bueno, participó en varios talleres, entre los que se destaca el taller de lectura de poesía dirigido por Juan Gelman en la UNSAM. También nos acompaña Luis Medina Salazar, que nació en Formosa Capital en marzo del 76, cursó sus estudios en el Colegio Nacional, se recibió de profesor en letras en la Universidad Nacional de Formosa y escribe desde la adolescencia. Ha publicado El Salón de las Almas Nuevas en 2019, que es un libro de cuentos, luego Prohibido cruzar la calle este año, que es un homenaje a la Formosa de la década de los 80, y el libro Noche de Amantes Bohemios. Y finalmente nos acompaña también Julieta Castañeda, que nació en febrero del 94, es formoseña y estudiante del profesorado de la Universidad Nacional de Formosa. Se define como una escritora empírica y clandestina, no solo por el colectivo del cual forma parte, sino también por haber estado durante años bajo la sombra escribiendo en secreto. Bienvenidos y a los invitados e invitadas esta noche. Eh, Gracias por estar presente y contribuir, como decía, esta socialización que hay de la escritura en Formosa. Bueno, como una de las primeras preguntas que había pensado para comenzar el diálogo, la intención es que podamos ir trazando algunos recorridos por la escritura, pero a la vez también compartir algunos textos. Así que bueno, la primera pregunta había pensado es cómo es escribir en periodos de pandemia, es decir, cómo se atraviesa el periodo de la pandemia siendo escritor o escritora. Podríamos comenzar por Julián y vamos a ir, bueno, dando la palabra a quienes nos acompañan. Bueno, para mí fue un escape y muy terapéutico, por sobre todas las cosas. Yo empecé a escribir en realidad desde que tengo 8 años. Tenía un cuadernito lleno de poesías que escribía y después se me perdió el libro y el cuadernito, mejor dicho, y lo volví a retomar en la adolescencia. Siempre fueron como que empecé a escribir siempre en momentos claves para mí, personales. La adolescencia, que fue bastante turbulenta por ciertas cosas que habían pasado,
por ciertas experiencias también propias de la adolescencia. Y después en esta nueva adultez, en la cual, a ver, uno nunca está listo para ser adulto, nadie, nunca te enseñan cómo ser un adulto, y empecé a tener algunos temitas con la ansiedad y el estrés y todo eso, así que la pandemia me movilizó bastante, me inspiró bastante, y bueno, para mí fue terapéutico escribir en pandemia. Aparte, que en plena pandemia también me encuentro con este colectivo hermoso en el que estoy participando, que es Clandestinas, que me dan un espacio, así que eso es para mí. Bien, voy a estar como yendo y viniendo con el tema de la cámara y el tema del micrófono, pero voy a estar por acá. En tu Perfecto. caso, Luis, ¿cómo viviste el periodo de pandemia y la escritura? Buenas noches. Primero quiero agradecer la invitación de Héctor Washington, de Cronopio, para este espacio que es fundamental para los autores formoseños, para darnos a conocer. Y bueno, buenas noches para Juan, para todos los presentes, los colegas. Eh, la pandemia me encontró, como a todos, ¿no es cierto?, viviendo situaciones que son fuera de lo común, que son nuevas, y yo lo tomé como una oportunidad. Sobre todo mi segundo libro nace en pandemia, se gesta y nace en pandemia, porque es un recuerdo hacia aquella época o esa Formosa que ya nada tiene que ver con la Formosa moderna de hoy en día, ¿no es cierto? Y ese momento de la pandemia, en la primera fase, en la primera fase cuando no salíamos, solamente salían los que eran servicios esenciales, uno miraba la calle y no había nadie. Eso me hizo acordar cuando colocaron el asfalto en el barrio Fontana, ya por los 80, en donde los niños teníamos prohibido eh, cruzar la calle, estar en la calle, porque estaban trabajando las máquinas, ¿no es cierto? Entonces los amigos del barrio, jugábamos en la cuadra nada más. Entonces yo me acordé de esa frase y bueno, esa frase, como todo el libro, se gesta durante la pandemia. Así que yo lo vi como una oportunidad también, y como hacemos todos los que somos escritores, ¿no es cierto?, de encontrar en cada situación difícil o en cada crisis una oportunidad. Así que para mí fue muy importante, muy positivo. Muy bien. Y Miriam, desde la frontera en la frontera. Sí, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría poder estar juntos. Con Yuri, que formamos parte de un mismo espacio, pero no podemos conocernos personalmente precisamente por la pandemia en Clandestinas. Juan querido, realmente es una alegría poder compartir este momento con vos y conocerte a vos, Luis. La pandemia es un momento muy particular, sobre todo porque los continuamos en una situación muy especial, la ciudad está bloqueada, tenemos muchas restricciones. Por mi situación particular, tomo muchas medidas, muchas precauciones. Soy una persona de alto riesgo, así que permanezco mucho en casa. Y me tocó, como decía muy bien Luis recién, los temas que uno va viendo en la medida del transcurso del tiempo. Sí, obviamente que escribo desde hace muchos años, y por una cuestión particular me aboqué mucho más a la lectura, a la poesía y la narrativa. Y en pandemia me di cuenta de que los temas iban cambiando. Y un tema muy particular que estaba reflexionando hoy era el tema del cuerpo, ¿no? Tuvimos la oportunidad, como dijiste muy bien, Juan, de tener acceso todos a un montón de información, un montón de escritores, creadores de todo tipo en todo el mundo. Hemos tenido acceso, hemos participado en muchos conversatorios, como se dice ahora, los hemos escuchado.
Y uno en particular me llamó muchísimo la atención y me volcó hacia otro camino dentro del tema de la poesía, no de la narrativa, que fue el tema de nosotras y el cuerpo, de la poesía y el cuerpo. Escuché la charla que había dado Claudia Mastín en la Feria del Libro de Luchaco, purgué en el Instituto y, perdón si lo pronuncio mal, no es mi especialidad. Y después me surgió un taller muy interesante en la UNSAM sobre nosotras y el cuerpo y la poética feminista. Y me encontré con un montón de escritoras, mujeres que irrumpieron con no solamente la temática de la mujer, sino un ahondar en situaciones puramente femeninas y que no estaban expresadas de ninguna manera en la literatura que había leído hasta el momento. Por supuesto, había sobrevolado, como hacemos todas, a Sharon Knowles, a Tenon, bueno, etcétera. Pero me encontré con que había muchas voces en las que el cuerpo era algo importantísimo porque me escribe con el cuerpo. Con el cuerpo está muy implicado en la escritura. Y esta pandemia donde el cuerpo era nuestra principal preocupación, sobre todo mi preocupación en este caso, cuando el cuerpo ya había sido mi preocupación, cuando tuve problemas de salud y demás, me había mirado muy para adentro. Mi problema era como una catarsis personal, o sea, no me gustaba bastardear tanto la poesía hacia ese punto, aunque bueno, es un tema que podríamos charlarlo mucho. Pero creo que Sí, de hecho escuchar las voces de Olivier, de Juana Vignotti en profundidad, de Diana Velesi, de Liliana Ancalao, de la Sharon nuevamente, pero con otra mirada. Acá tengo algunas poetas que si no me olvido, que me impactaron mucho. Adrienne Rich, que no la conocía. Bueno, a Irene Grus, que la amo profundamente, y vos también, Juan. Y ahí me encontré con que el cuerpo tenía otro significado y la poesía empezó a caminar por ese lado en mi caso. No con una alta producción, porque vos sabés muy bien, Juan, que no escribo tanto, pero ese es mi descubrimiento de pandemia. sí, podríamos como decir entonces que tomando un poco las respuestas que giran en torno a la pandemia y la escritura, que bueno, evidentemente ha habido un recorrido interno y me parece interesante algo que decía Luis en relación a la ciudad, ¿no? Es decir, cómo de pronto la ciudad es algo que se internaliza, ¿no? Y entra como a operar el tema de la memoria y pensaba entonces, bueno, ¿cómo llegan a la escritura? Es decir, ¿cuál es su primer vínculo con la escritura? Hablábamos un poco de la escritura en tiempos de encierro, que también uno podría reflexionar acerca de la escritura casi en situaciones ideales, ¿no? Digo, tener tiempo, escribir y demás. Pero bueno, me interesaba que pudiéramos indagar cómo llegan a la escritura. Podríamos comenzar por Luis ahora. ¿Cómo se da tu vínculo con la escritura, particularmente con la escritura literaria? Bien, mi vínculo con la escritura ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Lo que empezó como en la adolescencia como un hobby, como inspiración, como reflejo o tratar de reflejar lo que estaba viviendo, se transformó después en un trabajo, ¿no es cierto? En una responsabilidad a través de los años, independientemente de que yo soy docente, soy profesor en letras, entonces tengo una formación, digamos, en la lectura que me dio el profesorado. También yo lo tomo como
una especie de ritual a la escritura, ¿no es cierto? Vos también sos profesor, Juan, así que sabés bien que generalmente nosotros tenemos espacios más de lectura que de escritura, eh, sobre todo en la formación, ¿no es cierto? Por eso está en cada uno asistir a los talleres literarios, tratar de perfeccionarse, eh, que va más allá de la formación de, de profesor, ¿no es cierto? Y eso aspiramos después nosotros también a darle a los alumnos, construir un vínculo con la escritura ya desde muy jóvenes. Yo lo tomo como un ritual y yo tengo inclusive armo ambientes. eh, por ejemplo, tengo, aparte de una biblioteca, aparte de ciertos elementos, me gusta mucho el teatro, eh, pero me gusta como espectador, ¿no es cierto? Yo lo voy a sufrir mucho si tengo que ponerme a escribir. Entonces, teatro. Entonces, como yo estoy en el otro lugar, también importantísimo, que es del espectador que le da vida al texto teatral, a mí los cursos de teatro que yo realicé me sirvieron mucho para poder entrar en la psicología de los personajes, me ayudó muchísimo en el tema de los cuentos. Yo trato en mis cuentos que los personajes vivan situaciones límites, que, que todo el mundo por el cual ellos transitan se dé vuelta, ¿no es cierto? Y hacerles vivir situaciones que son límites, la muerte, la violencia, o cómo responde el ser humano ante situaciones violentas, injustas. Entonces, de eso se trata en mi libro, ¿no es cierto? Para el caso de Prohibido Cruzar la Calle, yo hice como una memoria emotiva que se usa mucho también en el teatro. Yo tengo un reproductor de vinilo, compré discos, busqué póster, o sea, traté de meterme durante el tiempo de pandemia en cómo era aquella época, acordarme, pues yo era un niño, yo tenía 7, 8, 9, yo en el 89 tenía 12, 13 años, entonces recuperar ese niño interno requería de un trabajo que tenga que ver con meterme en un personaje, no hacer algo confesional nada más, sino que se rescate el espíritu. Lo que escribimos poesía sabemos perfectamente que más allá de la técnica que puede gustar o no, o un poemario puede gustar o no, sabemos que el espíritu es fundamental. Sabemos que si transmitimos una época o un sentimiento, creo, por lo menos, no sé qué dirán mis colegas acá, eh, creo que uno ya cumple un objetivo, se puede quedar tranquilo, aunque el veredicto final lo tiene el lector, pero yo traté de meterme en ese niño de los 80 que no era consciente qué hermosa época estaba viviendo, porque era un niño. Hoy nosotros vemos que la Claro, y música... además en tu caso, digamos, indagando esta reflexión que vos tenías, ¿no? Acerca de como poner entre paréntesis el tiempo, digo, es un retroceso. Me parece interesante ahí cómo opera como cierto proceso creativo y reflexivo, ¿no? En el caso de Miriam, ¿cómo es digamos, tu vínculo con la escritura? Bueno, con la escritura de siempre, es un vínculo de toda la vida. Quizás en un principio no lo había percibido de esa forma. Y después, bueno, a través del tiempo, indudablemente, estudié bibliotecología y también, como decía Luis, lo que hacemos mucho en estas carreras es ser lectores. Y en la medida en que somos lectores, incursionamos en un espacio que a mí me interesa muchísimo, que es la relación entre el autor y el qué parte tiene el lector en este entramado, en este puente entre la escritura del autor y la llegada del texto al que lo lee. Cómo las lecturas son diversas, cómo son interpretadas en distintas épocas de la vida. Y bueno, empecé a escribir, también como decía un poco Julie, una
no lo hace a lo mejor en forma consciente como sentarse como un trabajo, empezás a escribir y además empezás a relacionarte con gente que lo hace, y después empieza a ser algo muy natural escribir, y te piden, mira, escribime tal cosa. Si estás trabajando en una institución, sos por lo general la que escribe las palabras para los actos escolares. Luis se ríe, pero sí, porque es cierto. ¿Cómo lo despertan glota? Claro. Bueno, y así sucedió el tiempo en que me di cuenta que la escritura en mí tenía otra dimensión, porque lo que veía se internalizaba, lo expresaba, y me daba cuenta que quien lo leía lo interpretaba y me enriquecía la devolución de una manera, en algunos casos, desmedida. Por eso es cierto un poco eso de no es bueno estar explicando tanto el poema, ¿no? Que muchas veces me lo dicen cuando uno lee y se va queriendo hacer esas profundas críticas. No dudo que eso sea importante, por supuesto, indudablemente. También para mí son muy importantes los talleres. Los talleres dispararon en mí muchas facetas que no había visto, porque obviamente escribir podemos escribir todo, pero hay un punto, un momento en que nos damos cuenta de que ya no alcanza. No es que no alcanzan las palabras, sino las formas, las maneras de dirigirse, las formas de llegar al lector, el no repetirse, el no usar las mismas palabras para describir los mismos sentimientos, y poder encontrar caminos dentro de la escritura, porque empecé a ver hacia afuera lo que me rodeaba, que era mi paisaje, los personajes que había en ese paisaje. Después empecé a mirarme a mí en mi interior y expresaba lo que sentía fundamentalmente. Y después empezó este otro camino de esta poética que nos envuelve un poco a las mujeres, que era lo que hablaba antes, y ver nuestro cuerpo, como decía Juana Vinosi en una frase, en uno de sus versos muy bonitos, que su voz era un aullido, ¿no? Parece que... A mí me interesa que podamos ahí trazar un curso interesante entre lo que vos decís y algo que planteabas recién, Luis, que es la idea de los rituales, ¿no? Entonces yo lo primero que podría hacer es preguntar, digamos, transformar una afirmación en una pregunta, y es preguntarnos si efectivamente todos podemos escribir, pero eso lo vamos a dejar para un momento después. En tu caso, Julieta, ¿cómo se da tu llegada o tu relación con la escritura desde un principio? Aquí mientras Julieta prepara su respuesta, aquí tenemos unos cuantos amigos que saludan. Hay una gran convocatoria de las chicas de clandestinas. Aquí encontramos a Adriana Helbling, que manda saludos, también Silvia Pelufo. Hay un saludo también aquí para Luis, grande Luis, genio, dice. Ariana Cabezas también, que estuvo en el encuentro anterior, y Natalia Casere, una de las gestoras de clandestinas, también está conectada, genios, dice. Así que tenemos muchos amigos conectados que están ahí pendiente de la cuestión. Diana Benítez también manda emojis de buena onda, digamos, ¿no? Sí, seguimos con Julieta. Sí, te escuchamos, Julia, a ver cómo es tu relación. Bueno, yo creo que estaba tenía un acompañamiento muy grande de mi mamá que estudiaba letras. Entonces, bueno, aprendí a leer muy chiquita, cuando tenía 4 años, aprendí a leer, y como con estaba tan emocionada porque era algo nuevo, que leía todo el tiempo, todo lo que había en mi casa. Cualquier libro, cualquier revista, lo que fuere, leía todo el tiempo. Y eso creo que alimentó mucho mi imaginación. Y yo empecé a escribir, o mi relación, mejor dicho, con la escritura se da
también en base al acompañamiento docente. En la escuela primaria había una tarea que nos daban todas las semanas, que era escribir historietas, o sea, nos daban unos dibujitos, unas caricaturas, y nosotros teníamos que hacerle una historieta. Y bueno, y eso hacía que yo tenga que pensar e imaginar una historia, y al principio era un poco difícil porque era chiquita, obviamente, pero después se me fue haciendo cada vez más fácil y se convirtió en algo súper placentero para mí. Y me encantaba, después me iba y compraba cuadernos y me gustaba sentarme arriba de la ventana, una ventana que daba al patio de mi casa, y me gustaba ver lo que tenía alrededor. Y esa era mi inspiración. Entonces escribía sobre el cielo que veía, sobre las estrellas, sobre el atardecer, sobre el grillo, sobre el calor del verano. Eh, y hay algo en lo que coincido con lo que dijeron mis compañeros, es en lograr que, a mí lo que me gusta es lograr que la persona que lee lo que hago pueda sentirlo, pueda conectar con lo que escribo. Y no hay nada más lindo que cuando me dicen, wow, tal verso me hizo flashear, me hizo volar. Eso para mí es lo mejor que puede pasar. Y es lo que también me ayuda a querer mejorar. Antes por ahí escribía y lo publicaba en cualquier lugar, o lo dejaba guardado en el cuaderno, y hoy por hoy ya viendo a otras compañeras también leyendo lo que hacen, escribo y ya lo corrijo 800 millones de veces porque encuentro ciertos errores, así como de repetir palabras y cosas así, porque yo no soy escritora profesional, soy solamente una estudiante de historia, así que, bueno, mi relación con la escritura también es esa, es expresar, y mediante la poesía, cómo percibo yo el mundo. Me estaba lo que recién marcaba, y me interesaría que pudiéramos indagar un poco en esta relación que hay entre la formación y la escritura. Porque bien vos lo señalabas recién, en tu caso viene de la, digamos, te estás formando en historia, y bueno, en el caso de Miriam, ejerció la biblioteca, digamos, fue bibliotecaria, estudió para bibliotecaria, y en el caso de Luis estudió letras. ¿Cómo se da ese diálogo entre la formación, ¿no?, y la escritura creativa? En tu caso, Julieta, podríamos comenzar con vos en este caso. Sí, así vamos. ¿Cómo, digamos, vos estás estudiando historia, ¿no? ¿Cómo se da esa relación entre tu formación en el campo de la historia y la escritura creativa? Bueno, creo que, a ver, la historia de por sí te hace analizar y cuestionarte un montón de cosas. Entonces, para mí la historia a mí me abre la cabeza, me abre las perspectivas, me da un poco una cierta capacidad de análisis, y eso también es inspirador para escribir. Eh, no sé cómo explicarte. Por ejemplo, si escribo algún poema de amor, o algo, es como que me cuestiono, ¿no? Como estoy escribiendo esto, y también me hace cuestionarme a mí misma respecto a cómo me relaciono con otras personas o cómo percibo yo el amor. Me cuestiona todo el tiempo, que es lo que hace la historia. Vos empezás a conocer la historia y empezás a cuestionar no solamente lo que pasa en tu realidad, o sea, en tu actualidad y en el pasado, sino también a vos mismo. Eso se transmite a uno mismo, a su mente, a su formación como persona. Y también es como en paralelo, ¿no? O sea, qué sé yo, por ahí no hay mucha literatura en, en todo lo que es la historia en sí. No hay literatura, así como poemas y demás, como no tenemos una sección que sea poesía en el profesorado, pero yo lo relaciono de esa manera. A mí me abre la cabeza la historia, y eso me ayuda a escribir, y en la forma en la que escribo, y en la que me expreso, y en la que pienso, y en la que percibo el mundo. Genial. ¿En tu caso, Miriam?
La verdad que la estaba escuchando con mucha atención a Julie. Me encanta escuchar a la gente tan joven, con tantas ganas, y o sea, me fascinan los escritores sub 30, que creo que es sub 30. No, yo ya no, ni digo la edad, ¿no? Me interesó mucho lo que dijo ella, porque me hizo acordar como bibliotecaria, viste que ahora estoy jubilada, pero toda la vida te hacen buscar cosas y te quedan frases dando vueltas por la cabeza porque buscas y buscas. Ahora es más fácil con las computadoras, pero yo soy de la época de buscar en enciclopedias, ¿no? Así que nos hemos enriquecido los bibliotecarios de antes, digamos, con estas búsquedas que te llevaban a lugares insospechados, ¿no? Y lo que ella decía sobre la historia me hace acordar a una frase de Milán Kundera que se menciona en Modernidad Líquida, el libro de Bauman, y que dice algo así, no recuerdo bien el texto, pero dice algo así como que el poeta, porque relaciona al poeta, al sociólogo, al historiador y demás, como una función común. Fíjate vos qué interesante lo que ella dijo. Una función común tienen la de derribar muros y descubrir lo que hay detrás. Y lo que ella dijo me llevó a ese texto. Se ve que se me había quedado grabado en algún lugar del inconsciente y ella me lo trajo ahora. Y creo que es así. Fíjate vos que es cierto. Porque no solo es lo que vemos, lo que nos pasa, sino lo que percibimos. O sea, detrás de un muro puede haber cualquier cosa que el poeta, el escritor percibe y escribe como algo propio, como algo que uno ve. El historiador también muchas veces tiene que derribar muros para poder encontrar ese pedazo de historia perdido, el sociólogo para investigar lo que sucede alrededor de este mundo tan caótico. Encontré un punto de unión, me pareció fantástico, ¿no? La cabeza es insospechada, no sé por qué hice esta asociación ilícita, pero Eso es un poco la relación absolutamente ilícita. entre la historia con mayúscula y la historia minúscula, ¿no? Sí, Digo, la historia como un discurso consolidado y también las historias particulares que muestran como el reverso de esa historia. Es un poco lo que Luis hace en su novela, ¿no? Es en su libro de cuentos sobre los años 80, ¿no? En tu caso, es cómo viene a operar formación en letras y la escritura creativa. Creo que todos coincidimos, porque estaba escuchando atentamente lo que decía Miriam y Julieta. Todos coincidimos que nuestra formación nos, eh, nos ayudó en cuanto a la formación como lectores. Creo que es fundamental. En caso voy a hablar de profesor en letras. Para nosotros creo que es muy fácil utilizar términos que estudiamos en el profesorado para poder escribir, lo cual yo trato de no seguir ese camino. Digo, yo no voy a construir un texto con términos de lengua castellana, meterlos ahí, o sea, para poder armar un cuento. A mí no me sale así, yo no soy así. Tampoco me gusta, y ese es ese gran problema que podemos tener los profesores en letras que escribimos, que agarramos el bagaje cultural de la formación y hacemos un texto con términos que estudiamos en una materia determinada. Yo pienso, por eso hay grandes escritores que son, acá en Formosa también, profesores de matemáticas. Ellos no tienen una formación, o sea, ser profesor en letras no te, digamos que no garantiza que seas un buen escritor o que por lo menos seas leal en cuanto al proceso de armar, ¿no es cierto? Me quedé pensando mucho en lo que dijeron mis compañeras, porque creo que es fundamental ser lectores y empezar a construir todo. Julieta decía algo, decía,
yo soy una estudiante de historia. Bienvenidas todas las personas que sean de otras áreas, ¿no es cierto? Porque el arte es tan perfecto y no es una ciencia exacta, aunque hay profesores de matemáticas que viven muy bien, pero eso, el arte gusta o no, ¿no es cierto? Y a veces, ¿qué importa lo que quiere decir el autor en una obra? ¿No es cierto? Lo importante es cómo el lector recibe esa historia y cómo transforma su vida o cómo esa obra transforma su vida de determinada manera. Por eso yo también acompaño el movimiento clandestinas, hablo con muchas de las chicas, a mí me encanta el movimiento sub 30, como dice Miriam, yo también soy sub 30, mi cuerpo sigue avanzando en la edad, pero yo me considero sub 30 también. Me encanta me encanta el movimiento, participo siempre que puedo y comparto sus publicaciones. A muchas de las clandestinas las conozco en la década del 90, ya que habían formado otro grupo como Marina Rojas, eh, entre otras escritoras, ¿no es cierto? Y ahora esta generación que a mí me encanta, yo me siento feliz de que esta juventud eh, avance, ¿no es cierto?, con ese ímpetu y que sea así, descontracturada, en contra de las convenciones sociales. Mi generación fue muy respetuosa con respecto a las convenciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos demasiado respeto a la generación anterior. Y esta generación que se viene con todo, y a mí me encanta. Creo que de todas las generaciones se aprende y creo que esta generación nos enseña muchas cosas como escritor y como persona fundamentalmente. Eso quería decir. Así que, Escúchame, Luis, y ahí, como para ir un poco cerrando esta etapa de conversación, porque después me gustaría que compartieran algunos textos, eh, escuchándolos, me surgía una pregunta y es en relación a la literatura de la provincia, ¿no? Es decir, esto que vos planteabas recién, ¿no? Respecto a las generaciones y demás, ¿cuál es la perspectiva que tienen sobre la literatura de Formosa? para mí, yo contesto. Podríamos comenzar con vos, Luis, y Bueno, vamos con Miriam y Julieta. y yo pienso que estamos en un momento histórico, ¿no es cierto? Creo que Formosa ya hace muchos años que le da cierto espacio a la escritura formoseña, que es muy importante en la región. Eh, ya, ya había grandes escritores, obviamente, siempre hubo. Hace poco se nos fue un gran escritor, hace pocas horas, Aldo Cristanchi, un gran referente de las letras. Y así te puedo nombrar muchos grandes escritores, Orlando Van Bredan, Humberto Hauf. Hay grandes escritores en Formosa y más allá en el Y tiempo, escritoras también, escritoras también, María del Carmen Núñez. escritores y escritoras. Exactamente, estoy hablando de decir de la generación anterior, María del Carmen Cantero de Macuch, eh, o sea, que ya no está entre nosotros, y esa generación también fue muy importante, y creo que esta generación también tiene cosas que decir, muchas cosas que decir, y cosas que romper, y yo pienso que Formosa está en esa lucha, está en la primera parte, en la primera fila de la lucha. Y en toda la literatura, como todo arte, es una expresión rupturista. Si no es rupturista, entonces no, para mí no es arte, por lo menos. Agradezco. Bueno, te escuchamos, Miriam, y luego Julieta, y luego damos paso a la lectura. Sí, lo que dice Luis es real, que hemos tenido, yo hace 30 años que vivo aquí en Clorinda, exactamente, en esta zona de frontera, y nos ha sido muy difícil saber de nuestros colegas escritores, porque no teníamos los medios que tenemos ahora, esta particularidad fantástica que tiene toda esta tecnología que nos permite comunicarnos entre nosotros. O sea, nosotros mismos, yo estoy a 110 kilómetros de Formosa capital y hoy, si
me hubiera invitado Héctor, le hubiese tenido que decir muchas gracias, pero no puedo ir a Formosa para una charla. Esto es fantástico, o sea, la gente de mi edad, ustedes quizás no lo sientan tanto, porque es una cotidianeidad, pero este año para mí ha sido de un enriquecimiento increíble, una dimensión que no esperaba, la incorporación a clandestinas con estas chicas tan jóvenes que me sorprendió totalmente, que un día recibir el llamado de Diana Rivarola, que es con la que yo tengo más contacto, de la que conocía, y conozco algunas otras personalmente, pero no al resto. Ese poder llegar porque te leen en el Facebook o porque te leyeron en una revista digital, ¿no? Que eso era impensado. Nosotros éramos de la época de publicar en los papelitos que llegaban a algún lugar, ¿no? O estaba recordando casualmente a Juan L. Ortiz, que iban casi en peregrinación 2 o 3 escritores a verlo, ¿viste? A él que ya estaba tan viejito y era la única forma de comunicarse y de que le diera algunos poemas para que los publicaran después en alguna revista de Buenos Aires y alguien lo conociera, y muchos años después lo rescataron en la Universidad del Litoral, que hizo una publicación fantástica. O sea, para mí esta época es increíble y me encanta poder ser partícipe. No sé a qué generación pertenezco. Con Juan no es necesario. Digo, ¿cuál es la perspectiva que tienen sobre esta necesidad casi de armar como generaciones y demás? Porque, y digamos, cómo era ahí la idea de lo que es la literatura de Formosa. Digamos, no es claro, que quiero saber a qué generación. No, pero viste que yo te respondo, Juan, con una respuesta que te hubiera dado cualquier escritor hace 40 años, 30 años atrás. O sea, yo... me gusta. ¿Entendés? Ahora yo estoy atravesada por todas las generaciones. Puedo estar al lado de Luis, puedo estar al lado de Julie, puedo estar al lado de Héctor, puedo estar al lado tuyo, Juan. Claro, Siempre lo hemos estado. Gran amigo, gran compañero Juan, que me ha apoyado muchísimo. Y me hace ver cosas, me ha hecho ver muchas cosas, y por eso tenemos un afecto muy particular en el campo de la literatura y en lo personal. Pero yo creo que esto de tener este grupo maravilloso de gente joven, estos sub-30, ponele, para ponerle un año, una dimensión cronológica, y para que nos juntemos los que estamos por ahí con otras edades y que podamos enriquecernos nosotros con los textos de ustedes, que tienen una mirada totalmente diferente, amplia, diversa, que podamos hablar de temas de los que antes no se nos hubiera ocurrido. Por ejemplo, yo pensaba recién en Diana Velesi en los 70, cuando editó Heroica. Yo me hubiese, no sé, en ese momento yo ni sabía que existía en los 70, que yo ya era una chica con unos añitos. Yo ni sabía que existía Diana Velesi, que había escrito Heroica, porque de eso no se hablaba. Y ahora se habla de todo y se muestra todo, y todos escribimos con una temática y con una dimensionalidad que atraviesa los tiempos. Y creo que en la provincia eso se ha notado mucho. Se ha notado mucho porque ha aparecido. ¿Y en tu caso, Juli? Bueno, la perspectiva que yo tengo de la escritura formoseña es que particularmente sobre mujeres, sobre las mujeres escritoras, hay un talento increíble y admirable. Por ejemplo, Ariana es una mujer que me encanta leer lo que escribe, Diana Rivarola también, entre tantas, Blanca, un montón de mujeres que las veo, las leo, las conozco, algunas virtualmente, algunas personalmente,
y la verdad es que me quedo enamorada de su arte. La perspectiva es hermosa, es inmensa. Y aparte, esta nueva era, esta tecnología que también nos permite poder encontrarnos y poder leernos, es súper prometedor para todas y todes. Sí, me interesa esto de plantear como cuál es la perspectiva que hay sobre la literatura de la provincia, porque, por ejemplo, hoy es muy importante que Miriam que pueda acompañarnos desde Clorinda, porque yo no dejo de pensar, digamos, esto podría obviamente llevar más tiempo para pensarlo, pero la cantidad de escritores que tenemos en el interior, que también tienen su producción y que tienen también su tradición y que tienen sus generaciones, bueno, todo lo que estuvimos hablando un poco en esta última parte, y es importante poder, eh, nada, como visibilizar todo lo que se pueda, porque ahí se encuentra la variedad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que pudimos hablar particularmente esta noche. Como para ir cerrando, me gustaría que pudiéramos compartir, se nos pasaron 47 minutos entre la charla y podría durar más, pero va a ser para otro encuentro. Y lo que quisiera es que, bueno, pudiéramos leer algo que tengan y personalmente quisiera como esta lectura poder dedicársela a dos personas, por un lado a alguien a quien ya nombraron, que es Aldo Cristanchi, y también quisiera que pudiéramos dedicársela a una gran amiga, a Gina Giglio. Te escuchamos, Luis. Sí, voy a leer dos textos que son, uno en género narrativo, el otro lírico. Este es de mi primer libro, El Salón de las Almas Nuevas, es cortito, se llama La Maldición, y dice: ojalá te enamores, ojalá te enamores, me dijo la joven Fadila con sus ojos de negro furia una noche de verano. Desde aquel instante fui de cama en cama ofreciendo las distintas versiones de mí. Cabalgué hasta desfallecer en cuerpos ajenos de mujeres sin alma. Y cuando creí que ya no me alcanzaría el amor maldito, me enamoré de quien no me amó jamás como yo lo merecía, como solo sabía hacerlo Fadila. Y antes de que me dejaran por otro hombre, le grité a mi amada aquella indeleble maldición árabe: ojalá te enamores. Este es, Dios. Bueno, este es, vamos ahora querés, genial. Bueno, ¿los compartís un poema ahora? ¿Querés leernos así? bueno, Dale. este es un poema que es de Noche de Amantes Bohemios, que va a salir para fines de enero, está en proceso de edición, y se llama Lunáticos. Esa dura quebrada de carne, ese sudoroso verano de tu espalda, me hace suspirar con esperanza la magia de tu amor que no termina. Nada hace pensar en la noche trémula, la pasión que hoy planea nuestras vidas, el horizonte azul que hallamos a escondidas, claroscuro testigo de un encuentro. Pero el día llega con su lucidez al cuarto y en él vislumbra casi expectante ese sitial inconexo de tu lunar lunático. Gracias. Bueno, gracias Luis, gracias por haber acompañado esta noche. Bueno, Gracias te a ustedes. escuchamos, Miriam. ¿Cómo no? Eh, Quería decir que adhiero a tu dedicatoria. Eh, bueno, si no nos vamos a conmover mucho, me voy a poner a leer. Bueno, son dos poemas, no son muy largos, que son de esta última etapa de la que yo hablaba hablar sobre la poesía y el cuerpo. Lo que habito. Se derrumba la pared, la sostengo con las manos, con el cuerpo la sostengo. Ladrillos caen como capas de cebolla deshojándose. Las sombras de la casa me miran inocentes, se arrastran entre pedazos de exilio y me piden que no las abandone. Las guardo en cofres diminutos,
sin equivocarme de Dios y ciega de milagros, en un entierro apresurado. Pero mi fortaleza es una ciudadela de arena. Se deshacen las paredes, igual cuando las sostengo, porque todo se me escurre entre las manos. Precioso, me encanta. ¿Será suficiente? Doy un salto hendido en el tiempo y pregunto en un lenguaje desconocido, ¿quién guarda la llave del placer? Ese pequeño resplandor que devora la muerte. Escribo en el muro esta frase inasible porque fuera del lenguaje la incomodidad es la cosa muerta. ¿Tengo que esperar al barquero de las almas? ¿O me absuelve esa sombra que camina conmigo? Tengo en la sangre los estigmas invisibles se me derraman por dentro. ¿No los ves, Señor? Si corto otro trocito de carne, ¿será suficiente, Señor? ¿Será suficiente? Muchas gracias, Miriam, precioso tus textos. Y bueno, también agradecerte que nos hayas sacado esta noche. Y bueno, vamos a cerrar con Julieta, comparta una lectura. Bueno, voy a empezar con un cuentito cortito que escribí, que se llama Historia de Brujas. María siempre tuvo sueños raros y premonitorios. Siempre dudó acerca de ellos porque muchas veces lo asustaban, así que decidía escribirlos. Y cuando se cumplían, quedaban días pensando en que ella lo había visto en sueños. Los domingos era cita obligatoria juntarse en familia a comer un buen asado. Luego del almuerzo y la sobremesa, se preparaban unos mates con bizcochitos que preparaba la abuela. Los hombres por un lado, las mujeres por el otro. Y conversaba sobre cosas de mujeres. Pero ese domingo, María decidió contar qué pasaba con sus sueños entre mate y mate. La tía le dijo, yo te creo, yo estoy igual. Es más, cuando sueño que alguien está embarazada, hija, se cumple. La abuela, un poco temerosa, le dijo que solo se trataba de su instinto, ese que caracteriza a las mujeres y que quizás debería entregarle a Dios en sus sueños y que todo iba a estar bien. Un poco decepcionada y de camino a su casa, María entró a una iglesia que encontró abierta en el barrio. Se arrodilló ante un santo que ni ella conocía y comenzó a hacer una introspección. Cerró los ojos, respiró profundo, se concentró, pero se relajó tanto que se quedó dormida. Ahí, en medio de ese viaje subconsciente, se encontró con un montón de tías, una tatarabuela y algunas otras mujeres que formaban parte de su familia, pero que ella no había podido conocer personalmente. Esas mujeres hablaban de un secreto familiar, algo que casi nadie sabía, solo la abuela de María, quien fuese la mujer más longeva de la familia. De repente se transportó a una casa, le mostraban una habitación y le volvieron a mencionar sobre un legado y un secreto familiar. Justo en el momento en el que Marga iba a contar ese gran secreto, sonó el teléfono. Ese sueño había terminado repentinamente. De camino a su casa, el celular volvió a timbrar, pero esta vez era su abuela. Tenía algo importante que decirle, así que pidió que fuera a verla cuanto antes. María decidió que era más importante saber qué tenía que decirle, así que fue a verla. Ella la estaba esperando sentada bajo un enorme árbol de mango y con un rosario sobre su pecho. La abuela le confesó a María que su ascendencia estaba marcada por bruja, que en el pasado su tatarabuela fue una chamana que creía mucho en su intuición. Prendía velas e inciensos y se nutría de lo que le daba la naturaleza para liberar a las personas de maldiciones y trabas espirituales que se relacionaban con enfermedades. Ese legado había pasado de generación en generación y lejos de horrorizar a María, se sintió orgullosa de ella y de su familia, aunque su abuela no estaba de acuerdo. Entendió que aquellas mujeres eran seguras, creían en ellas como nadie, no le temían a lo desconocido y con su inteligencia y energía podían sanar a quienes lo precisan. Así fue como nunca más dudó de ella. Usó su don para advertir a los demás de cosas que veían mediante sueños y puso su granito de arena para que ya no la señalen a las brujas ni la relacionen con lo malo. Al final entendió que no había nada de malo en ella y que solo debía creer y confiar.
Era una mujer fuerte, conectada con su espiritualidad, capaz de sanar y limpiar energéticamente, advertir y cumplir con todo lo que se proponía. María entendió que era un orgullo ser una bruja, que esa herencia era algo que permitiría derribar mitos para siempre, para no ser señalada por nadie ni por ella misma. Era el momento de derribar opresiones, romper estructuras y llevar con orgullo en su corazón el ser una bruja. Muchas gracias, Julieta. Me parece un cuento precioso. Me parece que hemos llegado al fin. Me encantó esta charla. Bueno, trazar un recorrido por sus procesos de creación, sus vínculos con la literatura de la región, poder pensar cómo se vive el encierro en este periodo que ha sido tan particular, que sigue estando, y bueno, agradecerles las lecturas, y a modo de reflexión, bueno, podríamos pensar que la literatura no deja de ser bruja dentro de todos los discursos, y me parece que es interesante pensar la literatura como bueno, ¿no? La posibilidad de pensar el lenguaje desde otro lugar y que no pierda esa capacidad creativa. Y bueno, con esto cerramos. No sé si está Héctor por acá. Sí, estoy escuchando aquí atentamente. Un placer escucharlos, y también resalto la heterogeneidad que hay, digamos, en este encuentro. De hecho, estos encuentros ciertamente son pensados desde ese lugar también, para mostrar la escritura de Formosa en su heterogeneidad. Por eso también por ahí rastreamos escritores sub 30, como decían hace un rato, y también de otras edades, ¿no? Es un placer. Aquí también siguen llegando mensajes de Teddy Durán, con saludos a Julieta, una clandestina, dice. Bueno, Alejandro Vallejo también, nuestro colega. Miguel Asosa, maldición árabe, qué palabras, dice respecto del texto de Luis. Adolfo Giuliani también, saludando a Julieta. Vanina Judith Rojas también. Grande Luis, gracias por tu apoyo a Clandestinas. Numerosos mensajes que nos llegan en estos encuentros, que seguramente también algunos de esos escritores que nombré seguramente pasarán por este ciclo a medida que vayan pasando los domingos. Ha sido un gran placer, Juan, contar con tu colaboración, sumándote a este encuentro, y también a los demás escritores que se han sumado también a participar, ¿no? Así que es un placer contar con ustedes en las páginas de Cronopio cada domingo, y también es un gran placer haber contado con ustedes también en esta transmisión en vivo. Les agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas en el día de hoy, y seguramente nos encontraremos el domingo que viene con otros escritores, con otro moderador que seguramente les iremos anunciando en la semana. Así que bueno, Cronopio pretende ser también no solo un espacio de difusión, sino una gran casa de encuentro de escritores, no solo de aquí de Formosa Capital, sino también, como mencionábamos hoy, el caso de Miriam Álvarez desde Clorinda. Y también aprovechamos este momento para extender la invitación a todos los escritores de la provincia, que tal vez estén por allí en algún lugar del interior. Sería bueno que se contacten también con nosotros, así que las puertas están abiertas a estos encuentros. Así que ha sido un placer contar con todos ustedes, con los escritores, y también con la gente que se ha sumado a esta conexión. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias por el espacio y la discusión, Héctor. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos entonces el domingo que viene a las 9 de la noche. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.